Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestra última sesión de nuestra serie de Lightning Talk Series enfocada en México y en Latinoamérica, patrocinada por Huawei. Mi nombre es Lucía Troche, soy la directora del Foro Global de AI for Climate y directora de programas en C-Minds. Me acompaña el día de hoy una experta increíble en el tema de inversión en soluciones climáticas, entonces en un momentico le vamos a dar la bienvenida. Antes que nada, me gustaría hablarles un poco acerca de AI for Climate, nuestras 3 líneas de acción, que son la comunidad de conocimiento, que es parte de todas estas pláticas que hacemos a nivel virtual. Hacemos también algunos foros globales, entonces los vamos a invitar al final de esta charla a nuestro próximo foro global que va a suceder en diciembre. Y la segunda línea de acción, que son nuestros Living Labs, comenzando con el primero en México, en Yucatán, para la protección de la reserva de Silam. Y nuestra tercera línea de acción, que es Carbon Offset para el uso de la tecnología. Como todos sabemos, pues la inteligencia artificial también trae sus propios riesgos y oportunidades, y parte de esos riesgos pues es que produce carbono, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer como ese Carbon Offset a través del mismo uso de la IA? Entonces, pues bueno, le quiero dar la palabra a Mariana Ro, que es parte de mi equipo, para que nos presente a Eliana. Muchas gracias, Lucía. Bueno, les comparto una breve biografía de Eliana para que la conozcan un poco mejor. Eliana es ingeniera forestal y doctora en ciencias ambientales con experiencia en evaluación ambiental, ecología del paisaje y sistemas de información geográfica. Tiene más de 10 años de experiencia en el estudio de los bosques tropicales y boreales y en el monitoreo del uso del suelo. Sus estudios se han centrado en diferentes metodologías y programas informáticos disponibles para comprender y resolver problemas relacionados con la evaluación ambiental, la ecología del paisaje y el cambio climático a nivel científico y práctico. Estamos súper contentas de tenerte el día de hoy aquí, Eliana. Y antes de cederte el espacio, les recuerdo que hay un espacio después de la presentación de Eliana, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, si nos están viendo desde Zoom, pueden dejar sus preguntas en la herramienta de Q&A que está al inferior de la pantalla. Y si nos están viendo desde Facebook, también pueden dejar sus preguntas en el chat en vivo que está sucediendo ahí. Sin más, Eliana, te cedo el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Ahora voy a compartir mi pantalla. Ok, bueno, en primer lugar quería agradecerles esta invitación. Hoy vengo a compartirles nuestras experiencias de la empresa de la que hago parte y de la forma en la que hemos echado mano de los recursos tecnológicos, de las tecnologías emergentes y de la inteligencia artificial para hacernos más competitivos o para mejorar nuestra acción climática. Nuestro lema es que la ambición que tenemos es la acción climática y tener un impacto real en la mitigación del cambio climático. Hoy les voy a hablar un poquito de cómo la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes pueden apoyar las soluciones climáticas actuales. Primero les voy a dar una breve introducción de quiénes somos. Nosotros como South Pole ayudamos a nuestros clientes y a toda la comunidad en general a abordar los impactos del cambio climático mientras que sumamos el valor adicional desde mitigar riesgos y crear un valor adicional en ese camino a la sostenibilidad. Lo hacemos por medio de soluciones innovadoras, nos salimos un poco de la caja y siempre estamos proponiendo alternativas a las tradicionales. Llevamos más de 15 años de experiencia evaluando y testeando nuevas alternativas y eso nos da la confiabilidad de ser innovadores. También tenemos más de 20 oficinas ahora alrededor del mundo y más de 400 expertos, científicos, ingenieros y demás en muchas áreas del conocimiento, lo que nos permite ser multifuncionales. Y todo esto en conjunto nos ha permitido ser uno de los principales desarrolladores dentro de este ecosistema a nivel mundial. Entre otras, este es nuestro ecosistema de clientes y socios, los cuales incluimos desde el sector financiero, gobiernos, compañías, todo el
el sector de proyectos de carbono y las instituciones y las ONGs. Esta es nuestra presencia a nivel mundial, así también en oficinas y también en proyectos de acción por el clima. Como pueden ver, tenemos presencia actualmente en todo el mundo. Ahora sí, la primera reflexión que quería traer a colación es que necesitamos una acción climática inmediata para evitar el desastre climático que tanto se ha descrito. Necesitamos llegar a las emisiones cero netas para el 2050 y por tanto la brecha de ambición actual requiere de un liderazgo muy fuerte y muy decidido para movilizar el sector privado. Y todas estas empresas líderes lo que necesitan es utilizar todas las herramientas que estén a la mano hoy para lograr esa transición que es tan urgente pero tan difícil de llevar en tan poco tiempo. Pese a todo ese entorno, nos hemos dado cuenta que el sector privado ha ido movilizándose y ha ido adquiriendo un compromiso real en este sentido, y podemos ver en esta gráfica cómo ha ido ascendiendo la cantidad de empresas del sector privado que se han sumado a los compromisos de comprar solamente energía renovable o de establecer sus objetivos basados en ciencia, o al menos reportar los riesgos climáticos asociados a sus actividades. Y esto es muy alentador porque nos lleva a concluir que el compromiso del sector privado es ascendente y cada vez es mucho más real. Pero realmente hablemos ahora de qué quiere decir el impacto del cambio climático, de qué estamos hablando en este entorno. Nosotros hemos identificado 4 líneas generales y dentro de estas traigo solo una pequeña lista de impactos de cambio climático que vale la pena abordar y manejar. Dentro de la infraestructura vemos que estamos teniendo cada vez tormentas más grandes, ciclones, inundaciones, que está afectando ciudades completas. Están aumentando también las ondas, los periodos de calor. Respecto al agua y a sistemas alimenticios, aumentan los aguaceros, las inundaciones y las sequías en las áreas rurales, los ciclones y las inundaciones. Esto conlleva a reducciones en productividad en los campos, la contaminación por fertilizantes. En la salud humana encontramos mayor incidencia de enfermedades, mala calidad de aire, estrés por calor, pandemias, entre otras. Y a nivel ambiental estamos viendo una pérdida acelerada de fauna y flora, de biodiversidad, acidificación de océanos, incremento del nivel del mar, entre muchas otras. Esta es una lista muy corta y es en las que encontramos más claramente en los medios de comunicación. Nosotros nos dimos cuenta que la forma de atacar o manejar alguno de estos impactos es vía algún esquema que permita generar alguna monetización de los servicios que ayuden a contrarrestar esto. Entre unas y otras sería como el pago por el servicio ambiental que nos ayude a mitigar esto. Y en esa dirección nosotros desarrollamos esquemas completos para algunos pagos por servicios ambientales que nos llevan a mitigar alguno de estos impactos. En esos pagos por servicios ambientales, nosotros consideramos la parte social, la ambiental, la gobernanza, para lograr soluciones holísticas. Y nuestros principales esquemas de pagos por servicios ambientales son la biodiversidad, dado que sabemos que las poblaciones de mamíferos, aves, peces, reptiles, anfibios, entre otros, han decrecido en un 60% desde 1970 hasta ahora. El mercado de carbono, como bien sabemos, es el principal mercado que se ha reconocido en este entorno del cambio climático y sabemos que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera están aumentando aceleradamente, pese a que el objetivo es la disminución del mismo. Y también en agua, porque sabemos que la demanda global por agua potable o por el uso del agua va a aumentar en alrededor del 30% de acá al 2050, entonces sabemos que también es una prioridad trabajar en agua. ¿Cuál es la travesía
que se debe seguir hacia el liderazgo en términos climáticos y respecto a estos servicios ambientales que les he descrito. Nosotros los desglosamos en 5 pasos principales. El primero es mida su huella, o sea, sepa cuál es el impacto que usted está teniendo. El segundo es trace una hoja de ruta y establezca los objetivos que usted se va a imponer respecto al impacto que está generando. Tercero es reduzca la huella de carbono, de biodiversidad o de agua. El cuarto es financie la acción por el clima. Y el quinto es comunique y dirija todos esos logros y todas esas acciones. Ahora vamos a hablar en más detalle acerca de cada uno de ellos y lo que quiero es mostrarles en detalle en cuáles de esos nosotros hemos identificado el potencial de la inclusión de tecnologías emergentes o inteligencia artificial para apoyar ese tipo de actividades y que nos han servido incluso para potenciar, ser más eficientes o llegar a un público más amplio. En la medición de huella y de los riesgos, hemos encontrado 3 líneas principales, que es la evaluación de la materialidad, donde se identifica y se priorizan los problemas ambientales más apremiantes para la empresa y para las partes interesadas asociadas a la empresa. La segunda es una contabilidad ambiental, donde se cuantifica el consumo de los recursos naturales y de las emisiones generadas por las operaciones comerciales. Y el tercero es el análisis de riesgo climático, y en este es en el que quiero concentrarme. Nosotros en particular hemos encontrado mucha utilidad de la inteligencia artificial y de algunas tecnologías para poder modelar los riesgos de la transición y los riesgos físicos que la actividad genera, que el cambio climático genera estas actividades, y poder diseñar al mismo tiempo análisis de escenarios. Este es un ejemplo de una plataforma que nosotros mismos logramos construir. Es un portal para análisis de riesgo climático asociado a algunas actividades productivas. Hemos incluso generado dashboards, resultados, comparaciones de resultados que suelen ser bastante útiles para los dueños de empresas o para los inversores, para poder conocer cuáles son los riesgos reales que están asociando a ciertas actividades, y muchas actividades productivas están viendo en la necesidad o en la obligación de cambiar algunas estrategias o elementos de su línea de producción para hacerse más atractiva a los inversores. El segundo paso es el de trazar una hoja de ruta y establecer los objetivos. En este también identificamos 3 puntos claves. El primero es la evaluación comparativa competitiva. Se entiende como el posicionamiento de la sostenibilidad frente a los colegas, las mejores prácticas de la industria y las expectativas de las partes interesadas, el desarrollo de las estrategias, y la fijación de los objetivos. Dado que toda esta línea es muy política, pues realmente responde a las políticas internas de cada empresa, es una parte de discusión interna y demás, y nosotros no hemos incidido dentro de nuevas tecnologías de inteligencia artificial dentro de esta etapa, pero es preponderante. Lo importante acá es cuando calculas la huella que estás teniendo, diseñas una estrategia que te permite decir en qué proporción vamos a disminuir esa huella vía mejoramiento tecnológico dentro de la empresa o de procesos, y cuánto es lo que vamos a compensar, cuánto es lo que la empresa está dispuesta a compensar y cuánto es lo que ellos se van a ver en la necesidad de cambiar dentro de sus líneas de producción. Cuando ya vamos a la compensación es cuando se ofrece un portafolio muy amplio y pasamos a la siguiente etapa, que es la reducción de la huella. Entonces, la reducción de la huella se hace vía esos dos, se hacen mejoramientos tecnológicos o producciones más limpias dentro de la línea de producción de las empresas, o del otro lado se compran o se adquieren certificados para poder mitigar ese porcentaje de impacto que no es posible mitigar por caminos normales. Acá encontramos especialmente interesante la adquisición de certificados de energías renovables, que se hace vía desarrollo de proyectos de energías renovables. Este es un ejemplo estándar del diseño de una estrategia de mitigación, donde a la izquierda encontramos el estatus actual de la huella
este es un ejemplo para carbono, dentro de toda la producción de una empresa, decimos cuánto podemos reducir vía inclusión de energías más eficientes, cuánto por energías renovables, cuánto por otras eficiencias, cuánto más por otras formas de aumentar la productividad de forma eficiente, y el remanente es el que se marca la empresa como meta para reducir vía compensación. Y acá es donde llegamos a la otra etapa, que es la financiación de la acción por el clima. Y en esta etapa es donde nosotros jugamos un rol muy importante, porque nosotros mismos desarrollamos proyectos que tienen un impacto real en el clima, más otros tipos de acciones locales, y las empresas se encargan de financiarlo vía la adquisición de estos bonos. En esta línea, la actividad que más resaltamos es el desarrollo, la inversión en proyectos de eliminación o reducción de emisiones para compensar los impactos comerciales, o la reducción de impacto en biodiversidad o de uso de agua. En este sentido, esta es la lista, yo diría un poco completa, acerca del tipo de proyecto que pueden calificar para créditos de carbono y que al mismo tiempo pueden ser seleccionados por empresas o demás para mitigar sus impactos. Y nos damos cuenta que el portafolio es amplísimo. Tenemos proyectos desde energías renovables de todo tipo, de uso doméstico, proyectos forestales o de coberturas vegetales, de procesos industriales e incluso de emisiones fugitivas de combustibles, de transporte y demás. ¿Qué tienen en común todos estos proyectos? Y yo creo que acá es donde vamos un poco a la aplicación de tecnologías y de inteligencia artificial. Es que la mayoría de esos proyectos siguen una misma línea de desarrollo, que es el monitoreo, el reporte y la verificación, que es lo que llevan en última instancia a la emisión de los bonos o las unidades transables, que son lo que le certifican a la empresa que las adquiere que está mitigando los impactos que está teniendo. Y esto nos permite generalizar muchos procesos en los proyectos. ¿Qué es el monitoreo, el reporte y la verificación? Es que yo tengo que asegurar qué condiciones habían antes de, después empiezo a contar a partir de hoy, y yo empiezo a certificar en todo, a partir de hoy en el futuro, cómo van disminuyendo los factores que ejercían presión sobre la condición, la variable que yo estoy incluyendo en este proyecto, que me permiten demostrar una disminución en el impacto, ya sea disminución en la emisión de carbono, o evitar la emisión de carbono, o la disminución sobre la presión sobre la biodiversidad en la región, o la ganancia neta de biodiversidad, o la disminución de uso de agua, de contaminación del mismo. En estas etapas nosotros nos hemos enfocado como empresa para poder ser mucho más eficientes, porque nos dimos cuenta que la eficiencia en estas etapas es lo que hace posible hacer creíble el desarrollo de los proyectos, que sean transparentes los procesos, y en la medida en que nos fuimos haciendo más eficientes, nos dimos cuenta que era posible tener un mayor impacto vía la realización o el desarrollo de mayores proyectos, de mayor envergadura y mayor cantidad. Nosotros incidimos o tenemos incluso desarrollos tecnológicos desde la adquisición de los datos, el almacenamiento y la mejora de los datos, la estandarización del mismo, los análisis por medio de identificación de coberturas de suelo, de usos de agentes degradadores y deforestadores, en las estimaciones de reducción de carbono por medio del cálculo de indicadores de paisaje o de agrupamientos de actividades, la visualización también y los modelos predictivos. Hemos hecho mapas interactivos, análisis de riesgo a escala de paisaje. Y finalmente, en la última etapa, que sería el seguimiento y las previsiones, hemos logrado hacer seguimientos de coberturas vegetales y zonas con potencial de pérdida de biodiversidad o de carbono. Y finalmente el seguimiento de los compromisos sociales y medioambientales,
Todas estas etapas que he comentado han sido intervenidas por medio de inteligencia artificial, algunos por medio de algunas tecnologías relativamente modernas para hacerlo todo más atractivo, más digerible, que llegue a un público más grande o más eficiente. Entonces yo creo que acá surgen incluso buenas ideas o buenos puntos de partida de qué tantos elementos dentro de la línea de desarrollo de proyectos que impactan el clima actual pueden ser permeados por la inteligencia artificial o por las tecnologías emergentes. Creo que solamente falta tener un conocimiento específico acerca de estos procesos y el interés para desarrollarlo. Una ventaja que tenemos actualmente es que actualmente hay mucha información disponible en línea para el mundo entero y teniendo en cuenta las limitaciones o las restricciones de esas fuentes de información, creo que es válido y bastante útil echar mano de esos recursos que en algunas instancias son los más limitantes. ¿Cuáles son? El acceso a imágenes satelitales o imágenes de sensoramiento remoto, la capacidad de almacenamiento. Ahora hay mucho almacenamiento en nube que es accesible a muchos públicos a muy bajo costo. Muchos análisis y muchos software de análisis incluso ahora son abiertos y permiten ser modificados y mejorados. Y con inteligencia artificial yo creo que es relativamente fácil permitir lograr tener estimaciones o incluso proyecciones o prospecciones acerca de fenómenos que se encuentren en terreno. Gracias a eso, nosotros ahora tenemos más de 700 proyectos climáticos desarrollados en más de 70 países y hemos logrado evitar la emisión de más de 170 millones de toneladas de carbono. Entonces creo que el ejercicio que hemos hecho y que seguimos haciendo es válido. Acá tengo varios ejemplos de proyectos y actividades que hemos desarrollado en el entorno de usar herramientas nuevas o procesos nuevos para poder abrir caminos dentro de cosas que no era posible hacer antes. Por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar con proyectos de Blue Carbon, con manglares, hace algunos años y eso fue posible gracias a que empezamos a trabajar con algunos algoritmos nuevos, con algo de inteligencia artificial para poder identificar en detalle variables que antes no era posible hacerlo en este tipo de ecosistemas. Y este fue un buen acierto que tuvimos como equipo porque antes estábamos impactando otro tipo de ecosistemas sabiendo que los ecosistemas de manglar son claves en la lucha contra el cambio climático porque son ecosistemas con un almacenamiento de carbono bastante alto y también son uno de los ecosistemas más golpeados por la actividad humana. Otro ejemplo es análisis a gran escala. Nosotros logramos hacer un análisis de toda Australia para evaluar el potencial de desarrollo de nuevas metodologías para captura de carbono en zonas desérticas en todo el centro de Australia, como pueden ver en el ejemplo de la mitad, gracias a que introdujimos algunos modelos predictivos que nos ayudaran a hacer análisis y estimaciones de fuegos y prospecciones de fuegos para todas estas regiones. Todo esto fue posible a que lo potenciamos con elementos de inteligencia artificial y demás. Y también la capacidad que tuvimos de analizar y desarrollar este tipo de proyectos o de análisis a esta gran escala fue posible precisamente porque logramos generar unos modelos predictivos de muy alta eficiencia y muy alta calidad. Otro ejemplo son aproximaciones a escala de paisajes. Nosotros logramos hacer evaluaciones ambientales estratégicas donde logramos definir áreas de impacto. Este ejemplo que hay acá es un análisis de riesgo de deforestación que hicimos asociado a la producción de un commodity en particular en alguna parte del mundo. Entonces, lo que hicimos fue definir áreas, análisis de coberturas y usos del suelo, y hasta ahí no nos salíamos de lo tradicional, análisis de agentes de degradación y deforestación, y ahí fue cuando empezamos a automatizar
estos análisis y decir, bueno, estos agentes también son dinámicos y no podemos tomar fotografías planas y empezar a manufacturar manualmente estos análisis, vamos a automatizar algunas de estas cosas, logramos automatizar eso y logramos tener evaluaciones de riesgo de deforestación automáticas a escalas grandísimas con la periodicidad deseada y con monitoreos automáticos. Todo esto se hizo gracias a la inclusión de inteligencia artificial dentro de nuestros procesos. El último paso del que estaba hablando es comunícase y diríjase. En esta línea, nosotros pues tenemos 3 líneas principales, que es divulgar y presentar los informes o la información generada, involucrar a las partes interesadas y liderar las actividades que sean necesarias. En esta dirección nosotros nos dimos cuenta que no funcionaba solamente con ir a buscar áreas propicias para desarrollar proyectos que mitigaran los impactos, desarrollar los proyectos, cumplir con los estándares, emitir los bonos y transarlos o generar los beneficios en la comunidad, sino que era necesario que el dueño de la tierra se sintiera involucrado con su proyecto, lo viera e interactuara con él, que el comprador final del bono, los dueños de las empresas pudieran ver en dónde estaban invirtiendo y se sintieran vinculados socialmente con los proyectos, que se vieran vinculados con el impacto real que estaban generando. Y entonces empezamos a generar diferentes herramientas de interacción con otros actores. Los primeros fueron los geoportales. El ejemplo que tienen a la derecha es un geoportal sencillo que diseñamos para Nigeria en unas áreas de inversión de proyectos red. También creamos unos history maps que son muy atractivos porque es una forma muy carismática de hacerle llegar a cualquier persona todas las ventajas o las particularidades de los proyectos. Y yo creo que dentro de la narrativa que uno incluya dentro de los proyectos es lo que hace clave mostrar la importancia de invertir en ciertos tipos de proyectos, y eso ha sido un factor clave para nosotros. Adicionalmente, hemos generado dashboard para los que necesitan tener monitoreos periódicos y necesitan extraer la información por ellos mismos. Y finalmente, aplicaciones móviles para que la gente en campo pueda generar la información y hacerla llegar y así alimentar los sistemas de monitoreos y de predicciones. Hemos tenido mucho éxito con estas aplicaciones móviles, en especial con comunidades indígenas, porque ellos son los que conocen la tierra, son los que están allá y son las mejores personas para monitorear las condiciones que se van dando en terreno, y nosotros simplemente tenemos que proporcionarles un celular y un entrenamiento muy básico, y ha sido una experiencia súper ganadora para nosotros. Este es un ejemplo de un geoportal que hicimos para Colombia de deforestación, y se ha convertido en una herramienta de consulta interesante porque nos permite incluir muchas variables asociadas a deforestación para un territorio muy grande. Ahora voy a las conclusiones. La principal conclusión es que las TIC y en general las herramientas tecnológicas emergentes, así como la inteligencia artificial, creo yo, son los que van a poder potenciar esa meta que tenemos de reducción de emisiones para el 2050, y hay unas estimaciones que hasta el 20% puede ser logrado gracias a la inclusión de esas tecnologías. Tienen una lista muy general, entre esas acceso digital, acceso a la nube, análisis cognitivos, blockchain, el Internet de las cosas, la realidad digital. Y en la gráfica a la izquierda pueden ver más o menos en qué proporción se estima que es posible disminuir las emisiones de carbono si se incluyera agricultura inteligente, construcciones inteligentes, energía inteligente, manufactura inteligente, transporte y ciudades inteligentes. Entonces yo creo que en la medida en que vayamos incluyendo todas estas tecnologías para que apoyen todo este desarrollo de proyectos e iniciativas en torno al cambio climático, vamos a poder sumar esfuerzos que en suma van a tener un gran impacto en la meta final. También sabemos
que Europa quiere ser carbono neutro y la estrategia digital va a ser clave dentro de esa meta. Tienen que lanzar nuevas estrategias en la industria en la Unión Europea, impulsar la capacidad de la Unión Europea para predecir y gestionar desastres ambientales, necesitan apoyar la economía circular, lanzar iniciativas de electrónica circular, hacer que los data centers y las infraestructuras de las TIC sean climáticamente neutras, tienen que aprovechar la inteligencia artificial, 5G, la nube, bueno, todas las herramientas que estén a la mano. Necesitan también apoyar el transporte automatizado y conectado y hacer más sostenible la contratación pública. Entonces, al menos vemos que estas 8 metas son transversales a las TIC y a la inteligencia artificial. Y estamos hablando solamente de Europa. Entonces, en conclusión, yo creo que hay que aprovechar todas las plataformas digitales, todas las fuentes de información accesibles, de libre acceso hasta ahora, todos los desarrollos hechos hasta ahora que sean de código abierto y ponerlos a la mano de todos los actores involucrados dentro de estas dinámicas. Y ya, afortunadamente, es muy posible. Muchas gracias. Eliana, muchísimas gracias por esta cantidad de información tan interesante que nos has compartido el día de hoy. La verdad es que justamente les hicimos la invitación porque hemos visto cómo han crecido alrededor del mundo ustedes desde hace pues un par de años y pues justamente como esta representación global y en Latinoamérica que tienen es muy interesante de ver. Y justo tú mencionabas que la Unión Europea busca ser carbono neutral justamente para cumplir con sus metas a los ODS en 2030. Y me gustaría preguntarte, ¿tú cómo ves el tema en la TAM respecto a justamente a esa neutralización del carbono? Obviamente yo sé que pues muchos de los países que son los que más emiten carbono, que son Estados Unidos, China, algunos otros países de Europa, compran bonos de carbono justamente para poder mitigar un poco, pues, o sea, para hacer ese carbon offset. Y Latinoamérica, los países latinoamericanos no son de los que más emiten carbono, pero de todas maneras sí lo hacemos, ¿no? O sea, como países latinos. Entonces me gustaría saber un poco tu opinión acerca del tema. Mira, yo creo que Latinoamérica está empezando a despertar pues como productor de bonos de carbono. Pero yo creo que se necesita moverse mucho más rápidamente. Cada país necesita tener políticas mucho más claras. Hay muchos países en Latinoamérica donde las políticas aún son muy incipientes, las inversiones son muy bajas y eso nos frena bastante. La ventaja que tiene Europa es que se mueve como un bloque y eso ayuda a acelerar bastante los procesos, mientras que en Latinoamérica, desde mi punto de vista, nos movemos de forma muy individual y por eso vemos que algunos países van un poco más adelante que otros, pero viéndonos como región, no somos los principales proveedores ni somos los que estamos aportando la mayor fuerza dentro del mapa de actores. Y creo yo que es una gran desventaja porque tenemos un potencial altísimo como desarrolladores de proyectos o como emisores de bonos de muchos tipos. Entonces creo que la oportunidad está abierta, estamos empezando a ver el momentum, pero espero yo no sea muy tarde. Exactamente lo mismo pensamos nosotros, que no sea muy tarde. Pues tenemos un par de preguntas en el chat. Le recordamos a todos que pueden dejar sus preguntas a través de la herramienta de Questions and Answers aquí en Zoom o si están acompañándonos a través de Facebook Live, lo pueden dejar en sus comentarios. Mariana, ¿me ayudas con la moderación de las preguntas, por favor? Sí, aquí tenemos una pregunta que es, ¿hay algún otro esquema de inversión que sea atractivo para el sector privado, además de los bonos de carbono? Para la mitigación de la huella de carbono en particular, la mayoría de la industria siempre se encuentra más atraída por la adquisición de los bonos que por la modificación de sus líneas de producción. Entonces, como expliqué en la presentación, lo que nosotros como Southpol siempre le estamos intentando explicar a las empresas es primero organiza la casa, primero mira cuánto te puedes ahorrar haciendo algunas modificaciones dentro de tu línea de producción o dentro de tu línea comercial y después miremos
¿qué es inevitable? Y dentro de lo inevitable, pues compénsalo vía bonos, ¿cierto? Pero no hay ninguna otra manera. O sea, o cambias lo que estás haciendo dentro de la casa o pides que alguien te lo limpie. No hay otra manera. Está increíble justo que menciones eso porque creo que hay muchas personas que creen que la única manera de hacer carbon offset es a través de bonos, pero en realidad no. También se pueden hacer cambios internos dentro de las empresas, ¿no? Entonces, qué cool que lo menciones. Y tenemos una segunda pregunta que dice, hola, muy buen día, Eliana. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Cómo logran que los recursos de los pagos de los bonos de carbono lleguen a las comunidades? Sí, es un reto muy grande y yo creo que hace parte de la responsabilidad social de cada empresa, porque hemos conocido bastantes casos donde los recursos se entregan de forma no muy responsable socialmente a las comunidades que son beneficiarias de esos recursos, y las comunidades, dentro de su desconocimiento de finanzas y de manejo de recursos, entonces no saben aprovechar esos ingresos que llegan de momento. Nosotros como South Pole nos hemos dado cuenta de esa necesidad y siempre hemos buscado acompañar a las comunidades desde el comienzo para que las inversiones que llegan vía venta de créditos sean reinvertidos dentro de las comunidades, sean reinvertidos con acciones que efectivamente van a demostrar la disminución de los factores degradantes o deforestadores para que los proyectos sean sostenibles en el tiempo. Porque ahí hay dos cosas. Primero es que les llega un primer chorro de recursos a las comunidades y ellos, dentro de su liberalidad, deciden cómo invertirlo. Y el segundo es cómo hacer que los proyectos sean sostenibles en el tiempo, cómo lograr que no haya una o dos emisiones en el tiempo, sino que a futuro sigan las comunidades recibiendo recursos y se den cuenta que esos usos sostenibles o esa conservación de esas tierras o de las coberturas que tienen en sus tierras vale la pena tanto más que ciertas actividades tradicionales. Entonces nosotros actualmente los acompañamos entre esos procesos, les ofrecemos formaciones, formamos grupos de formación y de seguimiento en las comunidades. Cuando los dueños de proyectos son particulares, pues no hay mucho seguimiento para hacer ahí porque pues un dueño de tierra individual decide libremente cómo maneja sus recursos, pero el desafío clave siempre está cuando son proyectos comunitarios. Claro. ¿Te vas con la siguiente? Muchas gracias. Sí, tenemos aquí... ok. Justo uno de los, ya comentó Lucía que bueno, South Pole han crecido muchísimo globalmente, y una de mis preguntas es que en uno de los pasos comentabas que es una parte muy importante desde South Pole, la parte de liderar, y por ahí decía que esto incluye estrategias como para motivar a otros en torno a la importancia de este tipo de soluciones climáticas. Entonces, quería saber si nos puedes contar un poco más acerca de qué acciones concretas hacen para esta parte de motivación, o sea, o a qué se refieren con motivar en esta parte de liderar. Bueno, la verdad no recuerdo bien en qué sección hablé de eso, pero nosotros a nosotros nos gusta mucho hacer parte de tener interacción con el sector académico e influir dentro del sector académico. Precisamente este año se creó la Dirección de Innovación Digital y asociada ya a la innovación en general, la cual busca potenciar un equipo de innovación, de R&D y demás que nos permita tener interacción con el sector académico para poder tomar liderazgo en muchas acciones que normalmente el sector privado es muy pasivo. De otro lado, nosotros también lideramos en el desarrollo de proyectos porque nosotros mismos estamos buscando las áreas que son propicias
para desarrollo de proyectos. Nosotros estamos yendo donde las comunidades les estamos explicando que vale la pena hacerlo, les estamos demostrando que vale la pena hacerlo y de ser posible el desarrollo de proyectos, los estamos acompañando y los estamos llevando de la mano hasta el final. Con el sector privado nosotros también los estamos acompañando y les estamos haciendo notar que no solamente es compensar tu huella de carbono, hablando de carbono, sino que también te podemos acompañar dentro de tu empresa y ayudarte a mejorar dentro de tus líneas de proceso. Y hemos logrado generar relaciones de muy largo aliento con empresas grandes, con compromisos ambientales bastante grandes y los hemos acompañado dentro de ese proceso y hemos mejorado muchas de sus actividades. Entonces, en ese sentido, yo creo que doy 3 ejemplos donde creo yo estamos saliéndonos como del molde de ser desarrolladores de proyectos o de tener un impacto muy pasivo en términos climáticos y estamos tomando una decisión más no sé, más activa. No, totalmente. Sí, claro. Y por la importancia además de incluir a distintas áreas y sectores, ¿no? Sí. Exactamente. Gracias. Eliana, yo tengo otra pregunta y es justamente como pensando un poco más en las empresas más pequeñas, pymes, startups. También existe ya como un gran mercado y existe una gran oportunidad, ¿no? En la región de que haya muchísima inversión en proyectos de startups y de empresas pequeñas también que estén enfocándose en estas acciones climáticas. Entonces me gustaría saber cómo crees tú que esas empresas pueden enfocar un poco mejor sus proyectos para que justamente lleguen a una oportunidad de inversión de parte de South Pole, o cómo podría suceder también ese alcance dentro de una empresa más pequeña y ustedes. Mira, nosotros incluso hacemos escaneo de mercado para saber qué están haciendo las startups y en qué dirección se están moviendo. Y es increíble cómo se están creando montones de empresas para hacer los procesos digitales, para ahorrarnos el trabajo de procesar un montón de cosas o para ahorrarnos el esfuerzo de buscar grandes volúmenes de información y procesarlos. Yo creo que ahí hay un área clave y están saliendo todas estas startups que usan tecnologías emergentes para resolver problemas intermedios dentro de toda esa cadena de producción que es desarrollar un proyecto, desde buscarlo hasta desarrollarlo y acompañar a la comunidad. Y dentro de toda esa línea, la diapositiva que invertí más tiempo, quise desglosar como técnicamente qué tantas cosas pueden haber ahí de por medio y hay un montón de empresas que están diciendo, mira, yo te resuelvo este asunto. Mira, yo te hago esto para el mundo entero. Y está siendo súper interesante porque son empresas que están haciendo una minería de datos muy interesante, que están encontrando patrones muy útiles y que están automatizando de una manera muy eficiente, muy rápida, grandes extensiones de tierra y dando soluciones a cosas que antes eran muy artesanales. Y creo claro, yo que se hacían de manera más manual, que tenías que tener voluntariado, que tenías que hacerlo pues de una manera mucho más analógica, ¿no? Total, y que tomaba un montón de tiempo, horas computadora, hora máquina para ser procesado y ahora es todo este ingenio lo que nos está diciendo, no, mira, tú te entras a este portal y en cuestión de minutos tienes un resultado. Claro. Y para nosotros es genial, incluso para el sector completo es genial porque el cuello de botella es qué objetivo tenemos de mitigación de emisiones versus lo que somos capaces de hacer. Con nuestras capacidades actuales. Entonces, tener un montón de aceleradores en medio de todos los procesos, yo creería que es la clave que tenemos actualmente, es clave. Si tengo un acelerador en la parte inicial donde yo identifico el potencial de desarrollo de proyectos, en algunas etapas del desarrollo de proyectos, o incluso al final en los monitoreos y en las proyecciones, yo creo que hace bastante interesante y bastante útil la emergencia de ese tipo de empresas. Super. Tenemos un par de preguntas más en el chat y creo que estas son las últimas 2 que vamos a poder contestar por cuestiones de tiempo. Entonces, Mariana, si me ayudas con la de Jaime, por favor.
Sí, Jaime pregunta, ¿qué tanto se espera crees que el mercado voluntario de bonos como Carbono Azul y qué desafíos hay? Bueno, interesante pregunta, muy interesante. Desafíos muchísimos. Para el desarrollo de proyectos per se, que sabemos que es uno de de los tipos de ecosistemas más golpeados, más difíciles de monitorear y de desarrollar. Todos tienen un componente comunitario grandísimo, lo que los hace más interesantes, pero también más complejos. Entonces, yo diría que la complejidad está ahí. Pero dentro de los mercados voluntarios, todos estos proyectos que implican la inclusión de variables sociales y ambientales como la biodiversidad siempre suelen ser mucho más atractivos para mercados voluntarios. Dentro de los mercados voluntarios, yo creo que la clave es vender o ofrecer soluciones holísticas, donde no solamente la persona voluntariamente está queriendo mitigar una tonelada de carbono, sino que asociado a esa tonelada de carbono está disminuyendo la presión sobre poblaciones de anfibios en ciertos tipos de ecosistemas. Y la empresa o el comprador va a estar mucho más interesado o se va a sentir mucho más orgulloso de esa inversión y se va a sentir más interesado en comunicarlas que cuando uno ofrece un solo servicio ecosistémico. Desde hace algún tiempo, incluso en South Pole hemos empezado a pensar en soluciones holísticas y a escala de paisajes, donde lo que ofrecemos es paquetes completos de soluciones donde hay carbono, donde hay una interacción social de gran escala, donde estamos mejorando la conectividad, que a fin de cuentas nos va a dar indicadores de biodiversidad y estamos incluyendo todas estas variables en aproximaciones de paisajes porque nos dimos cuenta que desarrollar un proyecto de carbono aislado de otro donde no logran conectarse entre ellos y donde no logro generar un beneficio más grande que al dueño de la tierra, estaban dejando de ser interesantes y que nosotros teníamos la capacidad de aumentar el impacto desarrollando la misma cantidad de proyectos, pero ubicándolas de forma estratégica para generar un mayor impacto climático, ambiental, social. Entonces yo creo que ese es un punto clave que debería ser considerado por desarrolladores de proyectos, por comunidades y demás. Qué buena respuesta diste a esa pregunta. Y la última pregunta es, Antonieta nos pregunta, ¿nos puedes hablar un poco más sobre los créditos de biodiversidad? Ok, mira, los créditos de biodiversidad son, bueno, vamos a la teoría. La teoría nos dice que debemos demostrar no pérdidas netas de biodiversidad o ganancias netas de biodiversidad. ¿Cierto? Y en unidades preestablecidas, ya sea por unidad de área, donde se miden periódicamente no pérdidas netas de biodiversidad o ganancias netas. Se hacen para ecosistemas específicos donde sea necesario compensar sus equivalentes. Entonces eso hace que los desarrollos de proyectos de biodiversidad sean muy uno a uno y sean incluso más difíciles de lograr y sean mucho más valiosos que los de carbono, porque en carbono no importa dónde emites, no importa dónde capturas, o sea, la ecuación ya está dada. Pero acá, si yo estoy afectando un tipo de ecosistema en particular por el desarrollo de una infraestructura en particular o por mi actividad productiva, lo razonable y justo es que yo compense lo que yo estoy dañando. Claro. Y entonces ahí es donde está la clave de los proyectos de biodiversidad, que se hacen supremamente valiosos, supremamente difíciles de desarrollar, pero supremamente ricos. Nosotros tenemos en este momento un banco de hábitat, tenemos un proyecto a escala de paisaje también, o sea, hemos logrado desarrollar varios proyectos y nos han enseñado como toda la filigrana del desarrollo de este tipo de proyectos. Son bien interesantes, se pueden estar asociados también a carbono, pero hay que conocer las particularidades. Suma muchísimo los mercados voluntarios, pero ¿cuáles son los importantes? Los mercados regulados. ¿Por qué? Porque lo importante es que quien está deteriorando condiciones de ecosistemas sea responsable de mitigar de forma real ese impacto.
porque hasta ahora nos habíamos dado cuenta que pues que tú impactaste 5 árboles, entonces te obligan a sembrar 15 y sembraste 15 árboles, pero realmente no llevaste el nuevo ecosistema a una condición a la que deterioraste en el otro lugar. O sea, ese tipo de compensación no estaba siendo efectivo y es el que se usa en muchos países. Entonces, cuando nosotros decimos, estamos generando un bono de biodiversidad, es porque mira, eso que tú dañaste, yo de verdad lo estoy logrando en este otro lugar y estoy llevando este ambiente que estaba en cero, lo estoy llevando a una condición a la que tú tenías antes de que tú degradaras allí. Me encanta porque además se conecta un poco con el tema que vimos ayer, que justamente era como el uso de inteligencia artificial para prevención de desastres naturales. Entonces nos estaban hablando justamente de eso, ¿no? De los incendios y justamente qué pasa después de que hay un incendio. Fue provocado para poder generar otra cosa y entonces como que me encanta que se conectan todos estos temas. Eliana, te queremos agradecer muchísimo por el tiempo que compartiste con nosotros el día de hoy. La verdad es que la temática nos encanta. Esta es nuestra última Lightning Talk, entonces nos encanta cerrar con broche de oro con una persona experta como tú. Te agradecemos de nuevo por tu participación en esta serie de Lightning Talks patrocinada por Huawei. Y les queremos compartir que justamente pues todas las grabaciones de esta serie van a estar disponibles en la página web de AI for Climate, que es forclimate.ai, o si la quisieran en español con una ES al inicio. Y también me gustaría contarles un poco más, pues justamente que vamos a tener nuestro foro global el 2 y 3 de diciembre. A partir del 2 y 3 de diciembre vamos a abrir nuestro contenido digital enfocado justamente a continuar con esta conversación que iniciamos el año pasado en nuestro primer foro global, enfocado al uso de tecnologías emergentes y especialmente de la inteligencia artificial para la conservación de ecosistemas y la lucha en contra del cambio climático. Entonces, pues sin más, les agradecemos a todos por haber participado de esta serie. Esperamos verlos en nuestros próximos eventos y que tengan una buena tarde. Gracias a todos.